Saludos nuevamente, espero se encuentren excelentemente bien. Hoy continuamos con nuestra tercera entrega del Evangelio según San Mateo. Deseando que disfruten esta presentación hecha con el mejor ánimo y cariño. Sin hacerles perder más tiempo, les recuerdo no olviden darle me gusta, picarle a la campanita y compartir con quien ustedes consideren pueda disfrutar este humilde homenaje a nuestro Señor. Era un día como muchos otros en la vasta tierra de Judea, un día envuelto en la luz suave del sol sabático. Jesús caminaba junto a sus discípulos por los sembrados, el viento acariciaba sus rostros y el aroma de la tierra fresca inundaba el aire. Pero en el corazón de aquel día aparentemente sencillo, se encontraba una enseñanza que marcaría a generaciones. Los discípulos, sintiendo el hambre que no conoce de leyes humanas, comenzaron a arrancar espigas y comerlas. Fue entonces cuando los fariseos, siempre vigilantes, vieron la escena y alzaron su voz, acusando a Jesús: «Mira, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en sábado». Como si el hambre misma pudiera ser detenida por la ley. Pero el maestro, con una calma que solo el cielo puede dar, les respondió: ¿No habéis leído lo que hizo David cuando sintió hambre, él y los que le acompañaban? Entraron en la casa de Dios y comieron los panes de la presencia, que no les era lícito comer, sino solo a los sacerdotes. Las palabras de Jesús resonaron como un eco profundo, llenando el aire con la sabiduría divina. ¿Tampoco habéis leído que en el sábado los sacerdotes quebrantan la ley sin culpa? Pues, os digo que hay aquí algo mayor que el templo. Si comprendierais lo que significa misericordia quiero, que no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Las palabras de Jesús flotaban en el viento como una promesa de redención. No era la letra fría de la ley lo que prevalecía, sino la misericordia, esa que sana las heridas del alma y da vida al corazón. Después, sin mirar atrás, pasó a la sinagoga. Allí, un hombre con la mano seca estaba esperando, su dolor oculto detrás de su quietud. Los fariseos, como siempre, esperaban su oportunidad para atraparlo. Le preguntaron con malicia: ¿es lícito curar en sábado? Pero Jesús, con una mirada penetrante que parecía leer sus corazones, les contestó: ¿Quién de vosotros, si tiene una sola oveja que cae en un hoyo en sábado, no la sacará? ¿Cuánto más vale un hombre que una oveja? El silencio llenó el aire mientras la verdad flotaba sobre todos ellos. Jesús miró al hombre con la mano seca, y con voz llena de compasión, dijo: «Extiende tu mano». Y así lo hizo. En un instante, la mano se restauró, se llenó de vida, sana como la otra. Pero en lugar de alegría, los fariseos, cegados por su furia, salieron a conspirar contra él, buscando cómo eliminarlo, porque su luz no podía ser contenida. Jesús, al saber lo que tramaban, se retiró, pero no sin antes sanar a muchos que lo seguían, tocados por su compasión. No les permitió hablar de él, pues en ese momento, él era el siervo elegido, aquel de quien habló el profeta Isaías: «He aquí mi siervo, a quien elegí, mi amado, en quien mi alma se complace. Pondré mi espíritu sobre él, y anunciará el juicio a las naciones». Jesús no alzó su voz, no disputó en las plazas. Su luz era su palabra, su paz era su victoria. No quebró la caña cascada ni apagó la mecha humeante. Su misión era restaurar, sanar y traer esperanza a las naciones. Entonces, le fue presentado un hombre poseído, ciego y mudo, su vida oscurecida por las sombras del mal. Y en un instante, el poder divino de Jesús lo liberó. El ciego vio, el mudo habló, y todo lo que fue oscuro en él se transformó en luz. Este era el camino del Hijo de Dios, un camino de misericordia, de fe, de sanación. No importaban las leyes ni las acusaciones, porque su fe en el amor era más poderosa que cualquier obstáculo. Y en su nombre, las naciones pondrían su esperanza. Así, el Señor del sábado, el sanador de las almas, nos enseñó que la verdadera ley es la ley del amor, de la compasión, y que en la misericordia, la fe se eleva más alto que cualquier sacrificio. El aire se llenó de murmullos mientras Jesús, tras curar a tantos y sanar las almas atormentadas, se enfrentaba a las voces acusadoras que se alzaban con dureza.
La multitud, atónita, miraba al Salvador y se preguntaba, ¿será este el hijo de David? La esperanza se despertaba en sus corazones, la fe comenzaba a brotar como un manantial inagotable. Pero entre las sombras, los fariseos, como serpientes envidiosas, susurraban, «Este no expulsa los demonios más que por Belzebul, el príncipe de los demonios». En ese momento, el Creador conoció sus pensamientos y no hubo mentira que pudiera ocultarse en las tinieblas. Con una voz firme y serena, les respondió, «Todo reino dividido contra sí mismo queda asolado. Y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no podrá subsistir. Si Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra sí mismo. ¿Cómo, pues, va a subsistir su reino?» Era la lógica divina que desmantelaba sus acusaciones, revelando la verdadera naturaleza del mal. Si yo expulso los demonios por Belzebul, ¿por quién los expulsan vuestros hijos? Por eso, ellos serán vuestros jueces. Jesús no dudaba en llamarles a rendir cuentas por sus palabras y acciones, recordándoles que no podían escapar al juicio de sus propios actos. Pero si por el Espíritu de Dios expulso los demonios, es que ha llegado a vosotros el reino de Dios, proclamó, encendiendo una chispa de luz en los corazones de aquellos que escuchaban. El reino ya estaba aquí, manifestándose en poder y verdad. Con una poderosa analogía, Jesús mostró la magnitud de la batalla espiritual. ¿Cómo puede uno entrar en la casa del fuerte y saquear su ajuar, si no ata primero al fuerte? Entonces podrá saquear su casa. Estaba hablando de la lucha entre la luz y las tinieblas, y como solo un poder mayor podría vencer al mal. Él era ese poder, el que ataba al fuerte, el que liberaba a los cautivos. El que no está conmigo, está contra mí, advirtió, un recordatorio de que no hay neutralidad en el reino de Dios. El que no recoge conmigo, desparrama. Había que decidirse, seguir la luz o quedarse en la oscuridad. La indiferencia ya no era opción. Y entonces, las palabras de condena más temibles resonaron con el peso del juicio eterno. Todo pecado y blasfemia se perdonará a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. Y al que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, se le perdonará, pero al que la diga contra el Espíritu Santo, no se le perdonará ni en este mundo ni en el otro. En la vastedad del cosmos, había una sola verdad inmutable: por los frutos se conoce el árbol. Raza de víboras, ¿cómo podéis vosotros hablar cosas buenas siendo malos? Porque de lo que rebosa el corazón, habla la boca. Las palabras de Jesús cortaban como una espada de doble filo, iluminando la corrupción en los corazones de los fariseos. No podían engañar a Dios. El hombre bueno, del buen tesoro saca cosas buenas, y el hombre malo, del tesoro malo saca cosas malas. La condena no era solo por las obras, sino por las palabras, las que brotan del alma y revelan lo que verdaderamente habita en el corazón. De toda palabra ociosa que hablen los hombres, darán cuenta en el día del juicio, les advirtió. Era un recordatorio solemne. Nuestras palabras son poderosas, y en ellas se refleja nuestra fe, nuestra bondad o nuestra maldad. En medio de todo esto, los escribas y fariseos, sin arrepentirse, le pidieron una señal, un milagro que validara su autoridad. Pero Jesús, con la firmeza que sólo él podía tener, les respondió: «Generación malvada y adúltera. Una señal pide, y no se le dará otra señal que la señal del profeta Jonás». Les habló de la señal que estaba más allá de cualquier milagro terrenal, la señal de su muerte y resurrección. Como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del cetáceo, así también el Hijo del Hombre estará en el seno de la tierra 3 días y 3 noches. Y a continuación, Jesús lanzó una advertencia que resonó como un eco a través de los siglos. Los ninivitas se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se convirtieron por la predicación de Jonás, y aquí hay algo más que Jonás. La reina del mediodía se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los confines de la tierra a oír la sabiduría de Salomón, y aquí hay algo más que Salomón. Con estas palabras, Jesús no solo reprendía la incredulidad de su generación, sino que les mostraba la gravedad de su falta de fe. La señal más grande de todas estaba frente a ellos, pero se negaban a verla. Entonces,
Habló del poder del espíritu inmundo. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda vagando por lugares áridos, en busca de reposo, pero no lo encuentra. Así, como el demonio vagaba por la tierra, así también la humanidad sin Dios, sin la presencia del Espíritu Santo, estaba perdida en su propia oscuridad. Pero la esperanza estaba en Él, el único que podía sanar, restaurar y traer la luz al corazón del hombre. Así, con palabras llenas de autoridad y compasión, Jesús les mostró la verdad que liberaba, el reino de Dios que ya estaba entre ellos, esperando ser recibido por aquellos dispuestos a abrazar la luz y rechazar la oscuridad. En los días de oscuridad y revelación, mientras Jesús se encontraba entre la multitud, habló con voz solemne y profunda, consciente de la lucha eterna que se libraba en los corazones de aquellos que lo escuchaban. Y les dijo: Me volveré a mi casa, de donde salí. Pero cuando el espíritu maligno regresa a un corazón desocupado, barrido y en orden, encuentra su morada vacía y vulnerable. Entonces va, y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entra, y se instala. El final de aquel hombre será peor que el principio. Así sucederá también con esta generación malvada. Las palabras caían como lluvia torrencial, llenas de advertencia, como una señal para los corazones endurecidos por la incredulidad. La gente, atrapada entre la luz y la sombra, no comprendía, pues la verdad era profunda, y sólo algunos ojos estaban dispuestos a ver. Mientras Jesús hablaba, su madre y sus hermanos se acercaron, deseando hablar con él. Pero él, mirando hacia los que estaban sentados a su alrededor, extendió su mano hacia ellos y dijo: Estos son mi madre y mis hermanos. Pues todo el que cumpla la voluntad de mi Padre Celestial, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. El reino de Dios no se medía por lazos de sangre, sino por la fe y la obediencia. Jesús redefinió la verdadera familia, una familia unida por el Espíritu, no por la carne. Luego, al caer la tarde, salió Jesús de la casa y se sentó a orillas del mar. La multitud, como un río impetuoso, se agolpaba a su alrededor, deseando escuchar sus palabras. Y así, él se subió a una barca, mientras todos quedaban en la ribera, atentos, expectantes. Y les habló muchas cosas en parábolas, como las semillas que germinan en el corazón de aquellos dispuestos a escuchar. Un sembrador salió a sembrar, comenzó, y las palabras se tejían con imágenes sencillas pero llenas de misterio. Al sembrar, unas semillas cayeron a lo largo del camino, vinieron las aves y se las comieron. Otras cayeron en pedregal, donde no tenían mucha tierra, y brotaron enseguida, pero al salir el sol se secaron, porque no tenían raíz. Otras cayeron entre abrojos, y éstos ahogaron la semilla. Y otras cayeron en tierra buena y dieron fruto, una al 100, otra al 60, otra al 30. El mensaje era claro, pero profundo. El que tenga oídos, que oiga, dijo Jesús, invitando a sus oyentes a profundizar más allá de lo obvio, a comprender lo que se ocultaba tras sus palabras. Y cuando los discípulos le preguntaron por qué hablaba en parábolas, él les explicó: A vosotros se os ha dado conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Porque a quien tiene se le dará y le sobrará, pero a quien no tiene, aun lo que tiene se le quitará. Era una revelación que separaba los corazones dispuestos de los que rechazaban la verdad. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. En ellos se cumple la profecía de Isaías: Oiréis, oiréis, pero no entenderéis, miraréis, pero no veréis. Porque se ha embotado el corazón de este pueblo, han hecho duros sus oídos, y sus ojos han cerrado, no sea que vean con sus ojos, oigan con sus oídos, y con su corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Pero para los discípulos, que tenían oídos dispuestos a escuchar, Jesús les dijo: Dichosos vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Muchos profetas y justos desearon ver lo que vosotros veis, y oír lo que vosotros oís, pero no lo vieron ni lo oyeron. Luego, como un faro en medio de la oscuridad,
les explicó la parábola del sembrador. El que oye la palabra del reino y no la comprende, viene el maligno y arrebata lo sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado a lo largo del camino. El que fue sembrado en pedregal es el que oye la palabra, pero no tiene raíz en sí mismo, es inconstante, y cuando viene la tribulación, sucumbe. El que fue sembrado entre los abrojos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones del mundo y la seducción de las riquezas ahogan la palabra, y queda sin fruto. Pero el que fue sembrado en tierra buena, es el que oye la palabra y la comprende, y da fruto. El reino de Dios no se medía por lo que uno veía, sino por lo que uno comprendía y producía, una cosecha de fe que da frutos de salvación. A continuación, les habló de otra parábola, más compleja. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero, mientras dormía, su enemigo sembró cizaña entre el trigo, y cuando brotó, apareció también la cizaña. Los siervos le preguntaron, ¿quieres que vayamos a recogerla? Pero él les dijo, no, no sea que, al recoger la cizaña, arranquéis el trigo también. Dejad que ambos crezcan hasta la siega. El mal, como la cizaña, está en el mundo, y aunque parece prosperar, llegará el momento en que todo se separará. El trigo será recogido en el granero del reino, y la cizaña será quemada. Finalmente, les habló de cómo el reino de los cielos crece en el corazón de aquellos que lo reciben, como un grano de mostaza que, aunque es pequeño, se convierte en un árbol grande, y como la levadura que, aunque oculta, fermenta toda la masa. El reino de los cielos es como una semilla en el corazón humano, que crece y transforma todo lo que toca. Y a través de las parábolas, se revelan los misterios que sólo aquellos con un corazón limpio y dispuesto podrán comprender. Jesús, con la sabiduría de los cielos y el amor incondicional por su pueblo, invitaba a cada alma a ser transformada, a dar fruto, a ser parte de su reino eterno, donde la justicia y la paz reinarían. Pedro, mientras caminaba hacia Jesús, comenzó a ver el viento fuerte y a sentir miedo. Entonces, empezó a hundirse y gritó, «Señor, sálvame». Inmediatamente, Jesús extendió la mano, lo sostuvo y le dijo, «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Y cuando subieron a la barca, el viento cesó. Los que estaban en la barca se postraron ante él, diciendo, «Verdaderamente eres Hijo de Dios». Al llegar a la otra orilla, en el territorio de Genesaret, los hombres de aquel lugar, al reconocerlo, enviaron mensajeros por toda la región. Le trajeron a todos los enfermos, y le suplicaron que les dejara tocar aunque fuera el borde de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron sanados. A través de las parábolas que Jesús compartió, quedó claro que el reino de los cielos no es simplemente un concepto terrenal, sino una realidad eterna que se revela a aquellos que están dispuestos a recibirlo con un corazón sincero y fiel. Las parábolas del tesoro escondido y de la perla de gran valor destacan la invaluable preciosidad del reino, que vale más que cualquier bien terrenal. Esto exige total entrega, como el hombre que vende todo lo que tiene para adquirir el campo o la perla. La advertencia sobre la cizaña, donde el enemigo siembra lo malo en medio del bien, también revela la lucha constante entre el bien y el mal. Jesús, en su sabiduría, explicó que al final del mundo, la justicia prevalecerá, y aquellos que obren bien serán premiados, mientras que los malhechores serán separados y castigados. Por último, el milagro de la multiplicación de los panes y los peces es una enseñanza profunda sobre la providencia divina. A pesar de la aparente escasez, Jesús mostró que con fe y obediencia, lo que parece insuficiente puede ser transformado en abundancia. Esto no solo revela el poder de Jesús sobre las necesidades físicas, sino también sobre las espirituales. Él es quien satisface nuestras necesidades más profundas. La caminata sobre las aguas, cuando Jesús se acerca a los discípulos en medio de la tormenta, simboliza la presencia de Dios en los momentos de dificultad y miedo. El reto de Pedro de caminar hacia Jesús, y luego su duda al ver el viento resalta cómo la fe debe mantenerse firme incluso en las circunstancias más desafiantes. Jesús, al extender su mano y salvar a Pedro, demuestra su amor incondicional y la importancia de confiar plenamente en él. Este pasaje refuerza el mensaje central del Evangelio. A través de la fe en Jesús y en el reino de Dios,
somos llamados a encontrar la verdadera paz, a superar nuestras pruebas y a vivir una vida de confianza en su poder y gracia. En una noche oscura, cuando el viento rugía como un león furioso y las aguas del mar se agitaban con furia, un hombre valiente caminaba por la superficie del agua, desafiando las fuerzas de la naturaleza. Era Jesús, el Maestro, el que había demostrado su poder en tantas ocasiones. Pero los discípulos, al verlo, temieron, pues creyeron que era un espectro. El viento aullaba, y la tormenta se desataba como una bestia salvaje. El miedo invadió el corazón de uno de ellos, Pedro, quien, confiado en su fe, dio un paso hacia su maestro, pero el viento feroz lo envolvió. En su angustia, gritó, «Señor, sálvame». En un instante, Jesús, con la calma de quien tiene el dominio absoluto sobre el caos, extendió su mano y le agarró. «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?», le dijo, y juntos subieron a la barca. En cuanto lo hicieron, el viento se aquietó, y la tormenta se calmó como si nunca hubiera existido. Los que estaban allí, testigos de la maravilla, se postraron ante él, proclamando, «Verdaderamente eres Hijo de Dios». Pero esa no fue la última prueba que enfrentaría. Tras cruzar las aguas y llegar a Genezaret, la fama de su poder se esparció como fuego. Los enfermos de toda la región llegaron a su encuentro, y a todos los que tocaron la orla de su manto, les otorgó la sanación. Cada paso que daba resonaba con la fuerza de un milagro. Sin embargo, no todos lo recibían con fe. Un grupo de fariseos y escribas de Jerusalén se acercaron con una acusación: «¿Por qué tus discípulos transgreden las tradiciones de nuestros ancestros?». Jesús, con una mirada que desarmaba a los más sabios, les respondió: «¿Por qué vosotros transgredís el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Ustedes honran con los labios, pero su corazón está lejos de mí». Con un poderoso mensaje, les habló de la pureza del corazón, enseñando que no es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de su corazón. Del corazón salen las malas intenciones, los asesinatos, las mentiras, los robos. Eso es lo que contamina. La multitud estaba en silencio, absorbiendo cada palabra como si fuera la llave que abría los secretos del universo. Pero la enseñanza continuó, cuando una mujer cananea se acercó, con el corazón lleno de desesperación, clamando por la curación de su hija endemoniada. A pesar de la negativa inicial de Jesús, la mujer persistió con fe inquebrantable, respondiendo: «Sí, Señor, pero también los perritos comen de las migas que caen de la mesa». Conmovido por su fe, Jesús le dijo: «Mujer, grande es tu fe, que te suceda como deseas», y en ese mismo instante, su hija fue liberada. El poder de Jesús no se limitaba a sanar. Tras curar a muchos más, les mostró su compasión. «He tenido compasión de esta multitud», dijo, «pues ya llevaban 3 días sin comida». En el desierto, donde no había recursos, él preguntó: «¿Cuántos panes tenéis?». Los discípulos respondieron: 7 panes y unos pocos pececillos. Con una calma sobrenatural, Jesús tomó los pocos panes y peces, los bendijo, y los repartió entre la multitud. Miles de personas comieron hasta saciarse, y lo que sobraba llenó 7 canastas. 4.000 hombres, sin contar mujeres y niños, fueron alimentados en el desierto. Este hombre, con poder sobre el viento, las aguas, las enfermedades y la naturaleza misma, no solo era un líder, sino el Hijo de Dios, cuya fama cruzaba las fronteras del mundo conocido. Cada acto, cada palabra, era un reflejo de un amor y poder divinos que desafiaban todo entendimiento humano. Y el eco de su presencia, más grande que cualquier tormenta, resonó en los corazones de todos los que le vieron, los que creyeron, los que escucharon. El viento se calmó, el hambre fue saciada, y el alma humana se vio reflejada en la eterna misericordia de un hombre que, no solo caminaba sobre las aguas, sino que cambiaba el curso de la historia con cada gesto, con cada palabra. La saga del Maestro, el Hijo de Dios, se hacía viral, no solo en las aldeas y pueblos, sino en las almas que tocaba y transformaba para siempre. El viento soplaba fuerte, y el horizonte parecía cargado de tensión. En medio de la multitud, los fariseos y saduceos se acercaron, con la astucia que les caracterizaba, dispuestos a poner a prueba al Maestro.
Muéstranos una señal del cielo, le exigieron, confiados en que su desafío llevaría a Jesús a un error. Pero él, con una mirada penetrante y un tono lleno de sabiduría, les respondió sin vacilar: al atardecer decís, va a ser buen tiempo, porque el cielo tiene un rojo de fuego. Y a la mañana, hoy habrá tormenta, porque el cielo tiene un rojo sombrío. Sabéis discernir el aspecto del cielo, pero no podéis discernir las señales de los tiempos. Les miró fijamente, y sus palabras cortaron como una espada: generación malvada y adúltera. Una señal pide, y no se le dará otra señal que la señal de Jonás. Con esa afirmación, dio por terminada la conversación, y se alejó, dejando a los fariseos y saduceos en silencio, desbordados por la autoridad de su respuesta. Los discípulos, en su ignorancia momentánea, comenzaron a hablar entre sí mientras cruzaban al otro lado del lago, preocupados por algo mucho más mundano. No hemos traído panes, murmuraban. Jesús, al darse cuenta de su confusión, les reprendió con cariño pero firmeza: ¿por qué estáis preocupados por los panes? ¿Aún no recordáis los milagros de los 5 panes para 5.000 hombres, o los 7 panes para 4.000? ¿No entendéis que no hablo de panes? Guardaos, sí, de la levadura de los fariseos y saduceos. Entonces, poco a poco, la luz de la comprensión comenzó a brillar en sus corazones. No se trataba de alimentos físicos, sino de la influencia dañina de sus enseñanzas, que no eran de Dios, sino de los hombres. Más tarde, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús, con mirada seria y penetrante, les hizo una pregunta trascendental: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Los discípulos respondieron, unos diciendo que era Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o algún profeta. Pero Jesús insistió: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Simón Pedro, con la luz de la revelación brillando en su alma, se adelantó y respondió con una verdad poderosa: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Jesús, mirando a Pedro con una mezcla de orgullo y compasión, le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A Pedro se le confiaron las llaves del reino de los cielos, una autoridad inmensa. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos, le dijo, otorgándole un poder divino. Sin embargo, Jesús también comenzó a revelar la oscuridad que se cernía sobre él. Debo ir a Jerusalén, les dijo, y sufrir mucho a manos de los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, y ser matado. Pero al tercer día, resucitaré. Al escuchar estas palabras, Pedro, lleno de amor y protección por su maestro, se acercó y, con voz firme, le reprendió: lejos de ti, Señor. De ningún modo te sucederá eso. Pero Jesús, mirando a Pedro con tristeza, le respondió: quítate de mi vista, Satanás. Escándalo eres para mí, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Con estas palabras, Jesús les mostró que el camino hacia la gloria no pasaba por la salvación fácil o la comodidad, sino por el sufrimiento y la cruz. Si alguno quiere venir en pos de mí, les dijo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque quien quiera salvar su vida, la perderá, pero quien pierda su vida por mí, la encontrará. El camino del sacrificio, el sufrimiento y la entrega era el camino de Jesús, y él lo compartía con sus discípulos, invitándolos a un viaje de fe y transformación radical. Aquel que desee ser grande en el reino de los cielos debe estar dispuesto a perderlo todo, a seguir a Cristo hasta el final, confiando en la promesa de que, a través del sufrimiento, se encuentra la vida eterna. Las palabras de Jesús resonaban en el aire, llenas de poder y de sabiduría profunda. ¿De qué le servirá al hombre ganar el mundo entero, si arruina su vida? Preguntó, desafiando a sus discípulos a reflexionar sobre las verdaderas prioridades de la vida. ¿Qué puede dar el hombre a cambio de su vida? Era una llamada a la conciencia, a valorar lo eterno por encima de lo temporal. Él continuó, anunciando la venida del Hijo del Hombre en la gloria de su Padre, acompañado por sus ángeles,
trayendo justicia para cada uno según su conducta. Os aseguro que algunos de los aquí presentes no gustarán la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre venir en su reino. Estas palabras despertaron un eco de misterio y promesa, mientras los discípulos se preguntaban cuándo y cómo se manifestaría esa gloria. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, Santiago y Juan, y los llevó a un monte alto, apartados del resto. Allí, ocurrió un acontecimiento glorioso y asombroso. Jesús, transfigurado ante ellos, brilló con una luz cegadora, su rostro resplandeciendo como el sol y sus ropas volviéndose blancas como la luz misma. Moisés y Elías aparecieron, conversando con él, como testigos de la antigua ley y los profetas. La presencia divina era tan poderosa que Pedro, asombrado y temeroso, dijo: «Señor, bueno es estarnos aquí. Si quieres, haré 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías». Pero aún antes de que pudiera terminar su proposición, una nube luminosa los envolvió, y una voz que provenía de la nube dijo: «Este es mi Hijo amado, en quien me complazco, escuchadle». El miedo invadió a los discípulos, y cayeron rostro en tierra. Pero Jesús, con un toque suave y reconfortante, les dijo: «Levantaos, no tengáis miedo». Cuando levantaron la vista, ya no vieron a nadie más que a Jesús solo, y comprendieron que lo que habían presenciado era una visión de la gloria de Dios. Al descender del monte, Jesús les pidió que no contaran lo que habían visto hasta que Él resucitara de entre los muertos. Los discípulos, confundidos, le preguntaron sobre la profecía que decía que Elías debía venir antes del Mesías. Jesús les explicó: «Elías ha de venir a restaurarlo todo. Sin embargo, os digo que Elías ya vino, pero no lo reconocieron, hicieron con él lo que quisieron. Así también, el Hijo del Hombre deberá padecer a manos de ellos». Entonces comprendieron que hablaba de Juan el Bautista. Cuando llegaron a donde la gente estaba esperando, un hombre se acercó con su hijo lunático, que sufría terriblemente. «Se lo he presentado a tus discípulos», dijo, «pero no han podido curarle». Jesús, lleno de compasión y algo de frustración, exclamó: «Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo tendré que soportaros?». Luego, con un mandato de poder, reprendió al demonio, y el niño fue sanado al instante. Los discípulos, avergonzados por no haber podido hacer lo mismo, le preguntaron en privado por qué no pudieron expulsarlo. Jesús les respondió: «Por vuestra poca fe. Si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: desplázate de aquí allá, y se desplazará, y nada os será imposible». Días después, Jesús volvió a anunciarles lo que les esperaba: «El Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres, le matarán, y al tercer día resucitará». Estas palabras llenaron de tristeza a los discípulos, quienes no entendían completamente lo que él quería decir. Al llegar a Cafarnaum, Pedro fue abordado por los cobradores del didracma, quienes le preguntaron si su maestro pagaba el tributo del templo. Pedro, con rapidez, respondió que sí. Sin embargo, al llegar a casa, Jesús anticipó su pregunta y le dijo: «¿Qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quién cobran tributos, de sus hijos o de los extraños?». Pedro respondió: «De los extraños», y Jesús le dijo: «Por tanto, libres están los hijos». Sin embargo, para evitar dar un escándalo, Jesús le dio una solución milagrosa: «Vete al mar, echa el anzuelo, y el primer pez que pesques, ábrele la boca y encontrarás un estáter. Tómalo y dáselo por mí y por ti». Una vez más, Jesús les mostró que, aunque él era el Hijo del Rey, no buscaba la riqueza ni el tributo que correspondía a otros, sino que todo lo hacía con el propósito de enseñarles la humildad, la fe y la obediencia a la voluntad divina. Cada uno de estos momentos, cada uno de estos milagros, no solo revelaba el poder y la gloria de Jesús, sino también el profundo amor y cuidado con el que guiaba a sus discípulos.